La pandemia de coronavirus ha coincidido con el momento en que el Brasil reaccionaba ante la crisis económica más larga y profunda de su historia. Además de esto, los brasileños estaban en medio a una polarización política más intensa que el país ha experimentado en la democracia. La fuerza del coronavirus, en este caso, se amplificó con esto. Casi todo lo que se dijo sobre la pandemia en Brasil estaba contaminado por el ambiente de conflicto que tienen, por un lado, los partidos de oposición y los medios de comunicación, y por el otro lado, el gobierno y sus apoyadores, básicamente electores en las redes sociales. Dentro y fuera de Brasil, la imagen que se ha surgido es de que el país ha llegado a ser uno de los peores lugares del planeta en índices de COVID. Sea en número de casos o de muertes. La corrosión de la imagen de Brasil y de su presidente, Jair Bolsonaro, siguió un proceso similar a temas fuertes de que pasó en Estados Unidos, donde la respuesta del presidente Donald Trump al coronavirus fue objeto de muchas críticas. Al igual que Estados Unidos, Brasil tiene una población entre las más grandes del mundo. Ambos son los más poblados del hemisferio occidental, siendo que Brasil es el más poblado de América Latina, ¿no? Por lo tanto, cuando se analiza la pandemia bajo el criterio demográfico, se ve que las críticas a Brasil y a los Estados Unidos, por supuesto, son súper valorizadas. Con 5.3 mil casos confirmados, 5.360 mil casos, objetivamente en la última semana de octubre, Brasil ocupa el tercer lugar entre los países con mayor número de casos, es verdad. Pero cuando se considera el tamaño de la población es el 15º, o sea, está mucho más lejos de que el liderazgo que se apunta al país. De las 157 muertes en esta misma semana causadas por el nuevo coronavirus, hacen que el Brasil ocupe la segunda posición entre las que más muertes tiene, ¿no? En números absolutos, como un país individual. Pero cuando se mira la población, es la sexta población. Evidente que estas arreglos en las posiciones no sirven para amnistiar a Brasil de los malos resultados o posibles errores que he presentado en la conducción del problema, pero debe ser un punto para partida de un análisis objetivo de la región, donde hay otros países que sufren la crisis más profunda y tienen el efecto mucho más grande, que se apunta a Brasil como siendo el gran problema y que la realidad no es. Los medios extranjeros reciben esta información, llevan esa información, pero no considera otros casos como Perú y Argentina, que los datos muestran que apuntan hoy casos en esta tercera semana de octubre, casos mucho más graves, mucho más profundos. Brasil es una federación y los estados tienen la primacía de decidir sobre las políticas que fueron adoptadas durante la pandemia. Algunos de ellos decretaron lockdowns muy estrictos, pero demasiadamente temprano. Y esto llevó a un estrés de la población que reaccionó y reclamaba por una apertura más rápida, y esto muchas veces pasaba cuando la pandemia estaba en su punto máximo. Y esto ha afectado mucho en las cuestiones de Brasil. Y estas tensiones políticas entre el gobierno central, gobernadores, prensa, partidos de oposición, fueron aprovechadas como oportunidades para agentes externos, como China y Rusia, quienes se aliaron a muchos de sus opositores como gobiernos locales para asociaciones estrechas, para crear, para implantar y desarrollar juntamente pruebas para las vacunas, sea rusas o sea china, para hacer testes en Brasil, muchas veces en contra de las directrices federales, creando un ambiente de crisis, aprovechando la polarización para crear un crisis interno en que el presidente siempre fue responsabilizado como obscurantista y todo esto. China también aprovechó la crisis económica más profunda para aumentar su peso en la balanza comercial brasileña, amplificando el discurso de la dependencia que Brasil tiene en relación a China para vender sus productos. Esta dependencia ha servido para China para hacer presión y obtener apoyo para la cuestión de las vacunas, también para tratar de hacer presión para las implantaciones de las redes 5G en Brasil. Indubitablemente, la pandemia es un caso gravísimo en Brasil, pero las exageraciones sobre sus efectos fueron un arma político y estratégico para actores internos, pero sobre todo para actores externos como China y Rusia.